Buenos días, docentes, compañeros y personas que me ven. Es para mí un gusto hablarles sobre el tema de los derechos humanos, que es un tema muy importante para nosotros como personas y para nuestra sociedad. Para dar inicio a esta pequeña parte que yo les voy a hablar de los derechos humanos, les voy a decir una pequeña frase. Hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, de respeto y de la esencia misma de las personas. Para comenzar, vamos a hablarles sobre los derechos humanos. O sea, los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas simplemente por ser humanos, sin importar de nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestras creencias o cualquier otra diferencia. Los derechos humanos son universales y esto significa que aplican para todos y para todas, en todo lugar y en todo momento. Bueno, la idea de los derechos humanos no es nueva. Desde hace siglos las personas han luchado por ser reconocidas como iguales, para tener libertad, para poder vivir sin miedo y sin opresión. Sin embargo, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo entero vio de cerca los horrores de la violencia y el odio que se dio en un paso decisivo. En el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que por primera vez recogió en un solo lugar los derechos fundamentales que todo ser humano debe gozar. Bueno, en esta declaración se contienen 30 artículos que hablan de cosas muy importantes. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser torturado, el derecho a un juicio justo, a la educación digna, a un trabajo digno, a formar una familia, a la privacidad y a muchos otros más. Lo importante de estos derechos es que son inherentes. ¿A qué se refiere esto? Que nadie nos los tiene por qué quitar, ya que vienen con nosotros desde que nacemos. Además, son indivisibles porque no se pueden separar unos de otros. Todos son igual de importantes. Pero, aunque esto suene muy bonito, ¿verdad? En los papeles la realidad nos muestra que en muchas partes del mundo y a veces incluso cerca de nosotros mismos, estos derechos no siempre se respetan. Hay personas que siguen siendo discriminadas por su origen, por su género, por sus ideas. Hay quienes que no tienen acceso a la educación o a la salud. Hay víctimas de violencia, de pobreza extrema y de injusticia. Y esto nos recuerda que los derechos humanos no son algo que se puede dar por sentado, sino que se deben defender y proteger siempre cada día. Un ejemplo muy claro de esta lucha por los derechos humanos lo encontramos en una de las figuras históricas como Martin Luther King, quien luchó contra la discriminación racial en Estados Unidos. También otro es Malala Yousafzai, quien sigue peleando por los derechos de las niñas a la educación. También otro representante fue Rigoberta Menchú, defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Cada una de estas personas nos enseña que defender los derechos humanos a veces implica mucho valor, mucha constancia y en ocasiones incluso poner en riesgo la vida. Los derechos humanos también evolucionan con el tiempo. En el pasado, digamos, por ejemplo, antes se hablaba tanto del derecho al medio ambiente limpio, pero hoy en día ya reconocemos que vivir en un planeta sano también es un derecho humano. También ahora se reconocen los derechos de personas que antes eran invisibilizadas, como las personas con discapacidad o las personas que son migrantes. Bueno, ahora en la actualidad, gracias a los derechos humanos, hay leyes nacionales e internacionales que protegen a las personas. Existen tribunales internacionales que pueden juzgar crímenes de lesa humanidad. Hay organizaciones no gubernamentales como que tienen amnistías internacionales que vigilan y denuncian las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Pero no solo las grandes organizaciones o los gobiernos tienen responsabilidad, sino que cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos que defender y promover los derechos humanos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo? Pues la respuesta es fácil, no discriminando a los demás, respetando las opiniones diferentes, ayudando a quienes están en situación de vulnerabilidad, exigiendo justicia cuando vemos una injusticia, apoyando causas justas, educándonos sobre nuestros derechos y también sobre nuestros deberes. Ya para finalizar, vamos a cerrar con una pequeña frase que dice, defender los derechos humanos es defendernos a nosotros mismos, porque en cada vida respetada, en cada voz escuchada y en cada justicia combatida está el reflejo de la humanidad que compartimos. Muchas gracias.